Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos a esta sesión de lengua materna de primer grado de secundaria. Yo soy el profesor Eric Ruiz Esástiga y es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna primer grado de educación secundaria. En Aprende en Casa, en esta sesión hablaremos sobre cómo ir apostillando la escritura teatral. Con esto nos referimos a escribir acotaciones. Eso suena bastante interesante, profesor, y también algo complejo. No tengo muy claro qué es eso de las acotaciones ni las apostillas, pero sí tiene que ver con el texto teatral. Desde luego que me interesa mucho. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado que se trabajará es adapta una narración a un guión de teatro y pertenece al ámbito de literatura. En esta sesión nos enfocaremos específicamente en escribir acotaciones. Una vez que hayamos explicado cómo se hace, ustedes tendrán que elegir un texto narrativo de su interés y realizar un guión teatral, con el propósito de que consideren las diversas acotaciones al momento de su adaptación para compartirlo con su maestra o maestro y compañeros de clase. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han visto una representación teatral? ¿Recuerdan alguna escena que les haya gustado? Seguramente a lo largo de su vida escolar han asistido a una obra de teatro. ¿Se han fijado que en el teatro y a veces en ciertos programas de televisión los actores realizan acciones que no se mencionan verbalmente? Es decir, hacen cosas que no implican hablar y que le dan un ambiente integral a la obra. Veamos la siguiente imagen y, después de observarla, les pido que respondan las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que el actor trae en su mano izquierda? ¿Cómo es la apariencia de la joven actriz? ¿Qué es lo que ambos actores hacen de acuerdo con la imagen? Veamos ahora todos juntos. Ya habíamos mencionado que en una representación teatral existen acciones que no se verbalizan, es decir, que no se dicen en voz alta, pero que de todas maneras los actores llevan a cabo. Si no alcanzaron a distinguirlo en la imagen, les diré que el actor sujeta en la mano izquierda un pedazo de papel, mientras que la cara de la actriz muestra un gesto de angustia. Además, es evidente que los dos están en medio de una conversación. Oiga, profesor, ahora que lo menciona, siempre me ha dado curiosidad cómo sucede eso en el teatro. ¿Cómo saben los actores qué cara poner o hacia dónde caminar? ¿Ellos lo inventan? Haces muy buenas preguntas, Enrique. No se lo inventan. Este tipo de información sobre qué actitud tomar o qué utilería usar se incluye en una serie de notas en el texto que llamamos acotaciones. Son parte fundamental del texto, tan importante como las palabras que dicen los personajes, y por eso nuestra sesión es tan importante. A ver, profesor. Ya nos dijo que las acotaciones son las notas que están en el texto de la obra y que indican lo que los actores deben hacer y el uso que deben hacer de los distintos materiales, y que es importante que las conozcamos y aprendamos a utilizarlas porque son parte integral del texto teatral. Pero, ¿qué tipos de acotaciones hay? ¿Y cómo sabemos cuál utilizar en cada momento? De hecho, sí existen varios tipos de acotaciones y de acuerdo con el tipo del cual se trate, se coloca en un sitio distinto del guión teatral. Tú, al igual que las alumnas y alumnos, deben poner mucha atención porque a lo largo de su vida académica y tal vez durante toda su vida, si deciden seguir el camino de la dramaturgia, tendrían que escribir muchos textos de este tipo. Profesor, ¿qué le parece si nos comparte un guión teatral para saber cómo es y para comenzar a familiarizarnos con este tipo de texto?
Por supuesto que sí, Enrique. Para ello, les presentaré una obra de teatro que es una adaptación del cuento El corazón delator del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Este cuento trata sobre un hombre que comete un crimen contra un hombre más grande que él, de edad, porque no soporta ver su ojo. Pero más adelante, el corazón delata su fechoría. Pongan atención al texto, especialmente a la manera como se organiza y a las partes resaltadas. Ya que hemos explorado la adaptación a guión teatral, respondan en su libreta de apuntes las preguntas que a continuación se plantean. ¿Cómo está estructurado el texto? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué función consideran que tiene la información que se encuentra seleccionada en color amarillo? A ver, profesor, yo quiero comentar algunas respuestas. Adelante, Enrique. Bueno, primero noté que el texto está estructurado por medio de escenas y en ellas existen diálogos que están representados por personajes. Y me llamó la atención que hay información que está seleccionada con color amarillo y por lo que veo, dicha información está relatando cosas que pasan entre los diálogos de los personajes. Dice cosas como: el viejo le da un codazo al joven, termina de cenar en silencio, el viejo hace ruido, el joven lo ve con odio, pero trata de disimular. Muy bien, creo que eres muy buen observador. Ahora, a partir de lo que tú y las alumnas y alumnos observaron, analicemos las partes del texto que están marcadas con color amarillo para seguir reflexionando sobre la función de las acotaciones. Regresemos al texto anterior y analicémoslo por partes. Para empezar, podemos ver que inicia con un texto breve que menciona dónde ocurre la acción y algunos objetos que se necesitan para llevar a cabo la obra. También menciona que la historia ocurre en cierta época. Este es un ejemplo de acotación externa, ya que, como pudieron observar, aparece al principio de la escena e indica el escenario, la utilería. En algunas ocasiones, aquí se menciona el tipo de luces que se necesitarán, o si el autor pide que se escuche algún sonido o una pieza particular de música. Enrique, ¿puedes leer la acotación que estamos analizando en el texto, por favor? Por supuesto. Dice: la acción sucede en el departamento del viejo. Bastará poner algunos elementos para marcar la mesa. 2 camas en extremos opuestos. En una duerme el joven, en otra el viejo. Época actual. ¿Se dieron cuenta que al inicio del guión se presenta una serie de elementos que se necesitarán en la obra y por obvias razones se deben poner para que los tramoyistas, es decir, las personas que diseñan, montan y manejan el decorado y efectos especiales, conozcan lo que se necesitará en dicha representación? Así es, profesor. Es muy interesante cómo el mismo texto sirve para que todos los involucrados en la obra, desde los ingenieros de sonido hasta los actores, sepan qué tienen que hacer. Ahora volvamos a ver el texto que estamos trabajando y observemos cómo es que, al contrario de las acotaciones externas, también existe otro tipo que muestra las acciones o estados de ánimo de los personajes, de manera que los actores tengan guías sobre el estado anímico o emocional de sus personajes y puedan construir a partir de ahí una mejor interpretación del texto. Aquí podemos apreciar que la acotación muestra algunas acciones que los personajes realizan y que se deben considerar. En este caso lo podemos notar cuando se menciona que están cenando. Hace ruido, saca su celular, se pone los audífonos, un golpe, le da el pan, por mencionar algunas de estas acciones. Enrique, ¿puedes leer estas acotaciones? El joven y el viejo están cenando. El viejo hace ruido al comer. El joven reacciona ante los sonidos del viejo. El joven saca su celular y se pone los audífonos. Durante toda la conversación evitará ver el ojo del viejo. El viejo le da un golpe en el brazo al joven, quien se quita los audífonos. Le da el pan que estaba frente al viejo. Hace un momento hablaba de cómo las acotaciones sirven para entender mejor lo que sienten y piensan los personajes en un determinado momento.
Todo esto forma parte del texto, aunque no forme parte de los diálogos. A veces las acotaciones sirven para indicar al actor que debe demostrar algo contrario a lo que está diciendo, o que algo que escucha le debe causar profunda tristeza al personaje. Todo esto se lo transmite el escritor al actor por medio de las acotaciones. O sea, que puede pasar que el texto le indique a la actriz que ponga cara de tristeza mientras dice que está muy feliz. Desde luego que sí, puede pasar. Forma parte de la construcción del texto. Recuerden que las acotaciones son una serie de especificaciones que se incluyen en las obras de dramaturgia, pero que están implícitas en la representación. Esto quiere decir que, al contrario de los diálogos y parlamentos, los actores no dicen estas cosas, solamente son indicaciones que siguen para estructurar sus movimientos en escena y construir mejor las interacciones entre los personajes. Para concluir el análisis del texto que estamos trabajando, identifiquemos también otro tipo de acotaciones en donde se representan estados de ánimo y emociones de los personajes. Considero que a estas alturas de la sesión, ustedes ya identificaron en qué parte del texto se muestran este tipo de elementos. ¿No es así, Enrique? Sí, claro que sí, profesor. Y si me lo permite, déjenme compartirles en dónde se mencionan. En las partes que están señaladas con color amarillo, se presentan un par de acotaciones que reflejan algunos estados de ánimo y emociones que están experimentando los personajes, como el joven lo ve con odio, lo disimula, asco, repulsión. Claro. Todas son emociones que deben expresar los actores con su cara y con el resto de su cuerpo, pero tendrán que hacerlo con suficiente oficio para que el público lo note, pero no se vea exagerado. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los elementos que se tienen que mencionar para que la adaptación teatral funcione? Bueno, profesor, pues creo que según lo que hemos estado trabajando en esta sesión, puedo decir que los elementos que se tienen que considerar son las acotaciones, ya que son las partes de un guión teatral en donde se mencionan el lugar donde ocurre la historia, las acciones, emociones, estados de ánimo de los personajes, pero por los que nos comentó, también se considera la utilería, como el vestuario, música, la iluminación y los efectos especiales. Muy bien, Enrique. Todos estos recursos permiten que el teatro funcione, incluyendo los efectos que están atrás del escenario y las acciones de los personajes. Me parece que debe ser muy complicado escribir acotaciones, profesor. Debe ser difícil pensar qué gestos transmiten de mejor manera lo que el autor quiere decir. Yo pienso que no sabría qué hacer con los personajes y los tendría sentados en una mesa todo el tiempo sin moverse. No lo creo. Estoy seguro de que con un poco de práctica lograrás escribir textos muy reales y emocionantes. Pero tienes razón, no es fácil. Además, se debe considerar todo lo que se necesitará en la representación para darle un sentido de veracidad. Ahora, permítanme compartirles que los textos dramáticos contienen otros elementos que orientan a los actores y la puesta en escena. Entre ellos, la lista de personajes, las divisiones de la obra en actos, escenas, cuadros o entremeses y, por supuesto, las acotaciones. Profesor, me quedó muy claro qué son y la función de las acotaciones. Sin embargo, en los ejemplos que usted nos ha presentado, noté algunas cosas que querría comentar para ver si, las alumnas y los alumnos también lo notaron. Vi que en el texto que nos mostró, las acotaciones están escritas en cursivas y van entre paréntesis, y los personajes están escritos con letras mayúsculas y en negritas. ¡Qué buen observador eres! Claro que lo dices, es muy importante y debemos compartirlo. Como dijimos, el guión teatral es un material de trabajo para todos los involucrados en un montaje. Y es importante que todos lo entiendan y lo puedan descifrar. Por eso cada tipo de texto tiene un tratamiento tipográfico distinto.
Mientras que los diálogos se describen en letras redondas, las acotaciones se describen en cursivas y entre paréntesis, para que quede claro que se trata de una acotación y que, como ya mencionábamos, no se debe mencionar durante la representación. Además, profesor, veo que se escriben siempre en tiempo presente. Claro, porque el teatro sucede siempre en tiempo presente. Ahora, respondan en su libreta de apuntes las siguientes preguntas. ¿Qué se escribe en las acotaciones? ¿En qué parte del guión se escriben? ¿Cuál es la manera adecuada de escribir una acotación? Profesor, de acuerdo con lo que nos ha compartido, creo que en las acotaciones se escriben todas aquellas acciones, el lugar y los recursos materiales que se necesitan para representar una obra teatral y generalmente van entre paréntesis, pero también pueden ir al inicio, en medio o al final de un diálogo. Y por último, las maneras más adecuadas para escribirlas son entre paréntesis y con letras en cursivas, con la finalidad de identificarlas en los parlamentos del guión. Así es. Y como vemos en este ejemplo, también las acotaciones que representan la entrada o salida se pueden poner con letras cursivas y en algunos casos con letras mayúsculas y entre paréntesis. Y aquellas que van al inicio, en medio del texto y en otros casos al final del guión, suelen ir con letras cursivas y entre paréntesis. Y también es importante enfatizar que los personajes se suelen escribir con letras en negritas, como lo muestra el ejemplo. Ahora, Enrique, quiero proponerles un primer reto. A continuación, les compartiré el fragmento de un texto narrativo y los invito a que intenten hacer las adaptaciones pertinentes y escriban las acotaciones que consideren pueden quedar para hacer una adaptación del texto a un guión teatral. Para ello, conozcamos el texto. ¿Me ayudas a leerlo? Eco era un marciano que tenía 2 siglos de edad. En su mundo, 2 siglos era muy poco tiempo, así que todavía era un niño. Eco tenía muchos amiguitos con los cuales jugaba siempre por todos los espacios de Marte. Les gustaba jugar a todo, pero adoraba ir a las colinas de arenas rojas para lanzarse rodando por ellas y llenarse de tierra. Así, el tono naranja de su piel se tornaba más intenso. Eso, le fascinaba. Un día estaba Eco jugando con sus amigos y escuchó un sonido extraño y muy fuerte detrás de la colina. Fueron a ver de qué se trataba y no podían creer lo que vieron. Era una nave extramarciana. Se asustaron mucho, pero no podían dejar de mirar. De repente, la nave emitió un ruido metálico y se abrió una compuerta. Por ella salió un ser que tenía el doble del tamaño de una persona marciana. Ese ser tenía la piel blanca y la cabeza transparente. La luz de las estrellas se reflejaba en la cabeza de esa criatura. Llevaba puestos unos enormes zapatos y no caminaba, sino que saltaba. Además, en su espalda parecía cargar con algo que se conectaba a su cabeza. Eco y sus amigos temblaban del susto y salieron corriendo cuando vieron que la criatura se acercaba saltando hacia ellos. A partir del texto anterior, quiero compartirles la adaptación teatral que hice. Pongan atención a los elementos que hemos repasado. ¿Qué opinan de la adaptación del texto? ¿Consideran que se utilizaron los recursos que trabajamos en esta sesión? ¿Están convencidos que fue una buena adaptación? Me parece que no, profesor. A ver, Enrique, dime, ¿qué crees que nos esté faltando de acuerdo con lo que vimos en esta sesión? Bueno, los personajes están escritos con letras minúsculas y no están en negritas. Pero lo más relevante fue que no utilizó acotaciones para manifestar tanto los recursos materiales como las acciones y sentimientos que deben ejecutar los personajes. Aunque incluye una serie de descripciones al principio, no queda claro que se trate de acotaciones y no se sabe si esos textos deben leerse o no deben leerse. Así es, y por eso es que ese guión lo tenemos que desechar y volverlo a estructurar. Por ello los invito a que juntos realicemos una adaptación del fragmento del texto Eco el marciano a un guión de teatro.
puntualizando lo que se debe considerar en el mismo, de acuerdo a todo lo que ya vimos anteriormente. Para comenzar, Enrique, ¿me ayudas a realizar la adaptación? Claro que sí, profesor. A partir del texto donde se describe el planeta Marte, quiénes son Eco y sus amigos y la llegada de la nave, nosotros tenemos que empezar a realizar nuestras adaptaciones, y una manera de hacerlo sería de la siguiente manera. La situación sucede en el planeta Marte. Bastará poner algunos elementos para marcar este planeta: colinas de arenas rojas en donde el personaje principal se lanzará rodando por ellas y se llenará de tierra. Así, el tono naranja de su piel se tornará más intenso. Después, la situación de Eco se escribió entre paréntesis y con cursivas y quedó así: Eco el marciano rueda y se lanza por las colinas de arenas rojas junto con sus amigos. Muy bien, Enrique. Efectivamente, es necesario leer con mucho cuidado el texto para determinar qué de lo que está en la narración corresponde a las acotaciones, qué a los diálogos y qué se deja afuera. Por ejemplo, yo continuaría con la siguiente información. Eco el marciano: ¿escuchan el ruido que yo oigo?, dice con voz angustiante. Amigo 1: no, yo no escucho nada. Amigo 2: yo sí, también escuché algo. Amigo 1: entonces, vayamos a ver qué es. Los tres amigos se acercan hacia el lugar donde provenía aquel ruido. Eco el marciano: miren, es una nave muy extraña. ¡Claro, claro que sí! Creo que esta adaptación está quedando ahora sí. Muy bien, profesor. Y no como la que nos presentó, que sinceramente sí le faltaban muchos elementos. Profesor, ¿qué le parece si antes de terminar nos hace una recapitulación del contenido de la sesión? En esta sesión trabajamos alrededor de las acotaciones como parte del texto teatral. No solo qué son y qué función cumplen, sino cómo deben concebirse y escribirse dentro del texto. A través de ejemplos, analizamos para qué sirven, cómo ayudan a construir la identidad de los personajes y a definir el contexto de la puesta en escena. Vimos que se escriben en cursivas y entre paréntesis cuando se encuentran dentro de los diálogos y que sus verbos siempre se conjugan en tiempo presente. Muy bien, listo, hemos concluido con la sesión. Antes de despedirnos, Enrique, permíteme proponerles a las alumnas y alumnos un último reto. ¿Están listas y listos? Elijan un texto narrativo de su interés. Para ello, pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna de primer grado o en sitios de internet especializados, o pidan recomendaciones. Adáptenlo a un guión de teatro agregando acotaciones pertinentes. Utilicen letras mayúsculas y en negritas para escribir a sus personajes y también letras cursivas y paréntesis para escribir las acotaciones que vayan a considerar en su guión. Léanlo varias veces y realicen las correcciones o adecuaciones necesarias, con la intención de que su versión final quede completamente entendible y se pueda llevar a la práctica. Compartan sus adaptaciones de guión con su maestra o maestro y compañeros de clase. Recuerden que no siempre salen las cosas a la primera y, por ello, no se deben sentir mal si necesitan tiempo para corregirlo y hacerlo de la mejor manera. ¡Listo! Concluimos con la sesión. Recuerden que en esta sesión trabajamos el aprendizaje esperado, adapta una narración a un guión de teatro, con el propósito de escribir acotaciones. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna primer grado, en la que hemos compartido sobre apostillando la escritura teatral. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Maestro, qué interesante el teatro, el teatro, el teatro. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas
y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.